terminación de este proceso de la maestría es plantear la importancia de las identidades en el trabajo de las familias. El título lo dice mucho, como una familia es un sistema de identidades, como una identidad cuando cambia, mueve a todas las que están alrededor, todas las que están significativamente y emocionalmente cercanas, también a modificarse. Bueno, las premisas básicas, tanto de mi trabajo como de mi ejercicio terapéutico y que estuvieron guiando mi avance dentro de la maestría, dentro de la residencia, fueron estas cuatro. Que al hablar de familias es necesario e imprescindible tocar el enfoque de género, particularmente por la situación que estamos viviendo hoy en día, en el que las familias, el lugar que hombres y mujeres tienen en esta sociedad, están cambiando. Las mujeres tienen proyectos profesionales, se lanzan a ellos, ya no se quedan como en la casa remitidas a la cocina, etc. Y al cambiar ellas, los hombres se ven obligados a compartir tanto el poder como los lugares fuera de la casa. En este contexto en el que era para las mujeres su terreno lo íntimo, el interior de la casa, y para los hombres anteriormente era lo exterior, era lo público, pues ahora ya se viene manejando distinto. Me viene a hacer una pausa. Y bueno, la familia es un sistema dinámico de identidades, en tanto que el sistema evidentemente es dinámico, pero vale la pena enfatizarlo porque evidentemente las identidades cambian constantemente conforme la persona afronta situaciones distintas en la vida, retos y demás. Entonces, no hay manera en la que pueda no haber cambio. Como dicen por ahí, el cambio es inevitable. Por otra parte, la realidad efectivamente es una construcción social que está mediada por el lenguaje, digamos desde la conversación dentro del consultorio terapéutico hasta las conversaciones que tiene la familia en un nivel analógico o digital, verbal o no verbal. Y finalmente, mi creencia, al menos la personal, es que quien asiste a consulta no espera del terapeuta un papel de autoridad, de él especialista y la eminencia y demás, sino una postura de su parte de liderazgo. Muchas gracias. Y bueno, estamos hablando de un sistema de identidades, es decir, varias identidades cohabitando en un mismo contexto, donde comparten los recursos y trabajan juntas, se impactan mutuamente para consolidarse en lo individual, lo relacional y lo colectivo. Lo individual en tanto que persona, en tanto que Hernán Paniagua, por ejemplo, en lo relacional, como es con mis amigos, con mi mamá, con mis profesores, y en lo colectivo es en tanto que mexicano, en tanto que profesionista, etc. Las identidades, cuando están vinculadas emocionalmente, cuando tienen un significado compartido, se modifican al cambiar alguna de ellas. Es muy complicado el que una identidad cambie, la identidad de la novia cambie, sin que cambie la identidad del novio, en un aspecto mínimamente relacional. Si puede impactar mucho más profundo, pues puede que incluso cambie en lo individual. Pero por lo menos en la identidad relacional hay modificaciones de manera reactiva. Gracias. Luego, ¿qué es la identidad? La identidad es la narración que hago yo acerca de mí mismo, a partir de mi historia de vida y etc. Es lo que me diferencia y también lo que me asemeja con el otro simbólico, ya sea la otra persona como el otro real o imaginario. La identidad está anclada en la relación entre la persona y sus grupos de pertenencia. Y además requiere ser reconocida por los demás. No sirve de nada que yo crea hacer algo si los demás no me reflejan ese significado que me doy a mí mismo. Y ya, gracias. La conveniencia de trabajar el proceso terapéutico desde la identidad es que se enfatiza mucho el cambio. A veces cuando hablamos de personalidad frente a los clientes o frente a los pacientes, la personalidad la gente lo maneja como algo inmutable, como de yo así soy, ya ni modo, no voy a cambiar y demás. Y cuando se habla de identidad y se menciona el aspecto en el que, según yo me vaya identificando con otras personas, vaya internalizando otros valores y vaya teniendo otras expectativas hacia mí mismo, todo mi manejo, mi lugar que me doy en el mundo, el manejo de mis recursos y demás, también va a modificarse. Y vale, la personalidad probablemente es vista como esencial, individualizada e inmutable, y la identidad forzosamente es vinculativa y contextual. Gracias. Y bueno, esa es la introducción para poderles hablar acerca de uno de los casos que vimos durante la residencia.
Es una mujer que llegó a ¿cómo se llama este? Centro comunitario. A Julián Valdenor, claro. Quien nos supervisó fue Noemí. De hecho, llevé el caso junto con Ruth. Y es un caso interesante, lo elegí porque usualmente hablamos de los casos que salen bien, salen justo como esperábamos que saliera. Y de repente podemos decir es que se lo tenía todo fríamente calculado. Este es un ejemplo de que no. Pasamos a lo siguiente. Gracias. Les digo, estuve yo, estuvo Ruth, quien nos supervisó fue la profesora Noemí Díaz, y también nos ayudó Marta de baile de alguna manera. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, Edith era una mujer en ese entonces, tenía 30 años, acaba de divorciarse, de separarse de su esposo porque él fue infiel. Asiste porque ella dice que no puede controlar sus propias emociones y se le dificulta mucho tomar decisiones. Extraña mucho a su esposo, que se llama Carlos. El proceso terapéutico, la terapia duró 6 entrevistas, iba todos los miércoles, y nuestra intención de inicio fue a dar un abordaje desde el modelo estratégico. Lo cierto es que también fue interestructural, enfocando mucho en el lugar que se daba dentro de la familia, en el mundo y cosas así. Y el estratégico utilizando desde sugestión y otras técnicas, como la metáfora, por ejemplo, y la paradoja. Y bueno, finalmente el proceso terminó con un estilo muy narrativo, conforme ella fue tomando el control de la terapia. Gracias. Y bueno, esta es la historia de Edith. Este primer párrafo es interesantísimo porque apenas ella descubre que el hombre le ha sido infiel, se lo comenta a su mamá y a sus amigas y a todas las mujeres a su alrededor. Y entonces la mamá le dice, obviamente, pues, si te pone el cuerno, pues tú lo corres. No hay alternativa. Y las amigas, además, que sabían que el ex era un poquito tranza en su trabajo en la delegación en Tlalpan, pues le dijeron, oye, pues de paso lo demandas y le sacas dinero y pues, te desahogas un poco. Ella hizo todo lo que le iban diciendo. Y las decisiones que ella tomaba de motu propio, pues todo el mundo le decía, ay, ¿cómo haces eso? O sea, no vale la pena, que estás tonta, etcétera, te confías mucho en él, y bla. Ella fue aprendiendo que no tomaba buenas decisiones. De ahí que dejara de tomar decisiones a menos que alguien le dijera qué hacer. Gracias. Entonces, el proceso, así muy grosso modo, empieza con que ella se visualiza como una mujer. La identidad que ella tiene en este momento es que ella es incapaz de tomar buenas decisiones. La onda es que además de ser esposa, también es madre de 2 niños. Un niño tenía 6 años y otro de 4. Entonces eso le generaba mucho estrés y prácticamente se sentía insegura como madre y como todo. Conforme avanzó el proceso, ella identificó una versión de sí misma que efectivamente sabe decidir. Durante el proceso le fuimos reafirmando algunas de las decisiones, incluso más pequeñas que iba tomando, para que ella se diera cuenta que sabía lo que hacía y que la vida que ella tenía en sus manos estaba bien llevada. Al final, ella descubrió que es una mujer que ama demasiado y estuvo feliz de verse de esa manera y de escribirse así. Gracias. Y bueno, acotando tantito, como un marco de referencia, la identidad, como una pausa, es un conjunto de elementos que coexisten en una jerarquía y en un sistema abierto. Es decir, la identidad no es una cosa chiquita, así como puesta en un pedestal y ahí se queda, sino una construcción que se va alimentando de diferentes aspectos. Se alimenta de quién digo ser, se alimenta de las relaciones que tengo y qué tan satisfactorias son, y se alimenta de, como les decía, los grupos de referencia. Y cada una de las relaciones, múltiples relaciones, cada uno de mis grupos de referencia, entre ser mexicano, ser treintañero, ser hombre, etc., están estructurados en una jerarquía. No todas importan igual. Pues de repente, a mí me puede ser mucho más importante ser fanático del equipo de la América en el fútbol, más importante que ser psicólogo. Y entonces ustedes pueden llegar y decirme, tú como psicólogo no sirves de nada. Y yo voy a decir, ay, qué mala onda. Sí, y ya no pasa nada. Pero me pueden decir, tú eres de los peores hinchas de la América, y entonces ahí sí me voy a ofender. Porque en mi identidad es más importante ser fanático de la América que ser hombre o que ser psicólogo. Y también puedo acomodarlo así que como Dios me haría entender. Según sobre la marcha, voy a estar estructurando una identidad con jerarquías diferentes. Y conforme avanza la vida, también voy a estar reacomodando esta jerarquía. El segundo punto es importante también, es a partir de mi identidad yo veo al mundo.
me posiciono, me doy el papel que tengo que desempeñar y mi plan de vida está fundamentado en quién digo que soy, a partir de la complejidad que la identidad implica. Y bueno, lo que les comentaba, si es muy elemental, si es muy importante mi identidad, si me agreden a partir de ella, me voy a sentir violentado, cada vez más violentado, mientras más importante sea ese aspecto de mi identidad. Gracias. Y bueno, 3 aspectos de la identidad. Hay muchas maneras de categorizar la identidad. Este es un modelo explicativo. Uno que me parece muy, muy básico y que me gusta bastante, que es la identidad colectiva, la relacional y la individual. La colectiva, les comentaba, para no redundar, son estos 4 puntos, que en EDIT, pasamos a la siguiente. Gracias. Que en EDIT consisten en esto. Edith es una mujer. Como mujer tiene que ser lo que todas las mujeres hacen, porque si no hiciera lo que todas las mujeres hacen, entonces ella para el grupo de las mujeres tendría menos valor. Entonces va a reaccionar como todas las mujeres reaccionan, es decir, me ponen el cuerno, cortamos la relación. Fin de la historia. Sin embargo, Edith no le ponen el cuerno, no se ofende tremendamente e incluso no termina de tajo en la relación, la tienen que convencer y no se divorcia, solo manda a su marido a casa de sus papás, de los papás del marido, y ahí termina la situación. Entonces, Edith es descalificada por las mujeres, por los miembros, los otros integrantes de su grupo de referencia, mujeres, es descalificada y le dicen, no eres suficientemente mujer, porque no estás haciendo lo que las mujeres hacen. Esta descalificación la impacta no solamente en lo colectivo, es tan profunda que incluso llega a su identidad individual. Ella es menos Edith en el mismo sentido que le gustaría a ella ser, a partir de que como mujer no está dando el ancho. Y vamos, al no pertenecer a otras categorías sociales significativas, Edith es mujer. Y le preguntabas, ¿qué otra cosa eres? Y pues soy mamá. Y ya no había como mucho material. Entonces, el único pilar de su identidad, o el pilar más crucial, cuando se ve vulnerado, se la vulnera toda ella. Corre el riesgo de tirarle toda su estructura identitaria. Y bueno, por eso se vuelve muy importante que la reconozcan en este contexto social. Gracias. La identidad relacional les comentaba que es quién soy yo para mis relaciones múltiples, para cada una de ellas. Posibilita los vínculos con otros, define mi rol frente a cada una de mis relaciones y bla. Gracias. Para Edith es tan importante la identidad que comparte con Carlos, es decir, soy esposa, que le resulta difícil hablar de sí misma sin mencionarlo a él. De repente le preguntas, oye, ¿tú quién eres? Pues soy aquella que le hacía de comer a Carlos, etc. ¿Qué te gusta? Pues me gusta estar con Carlos. ¿Pero qué te gusta a ti? Pues me gusta el fútbol porque así estoy junto con Carlos. Entonces, Edith en lo colectivo es mujer, en lo relacional es esposa, en lo individual es Edith. Pero cuando le quitas la identidad de esposa, le queda la mujer, básicamente. Incidimos mucho en quién era ella como mujer para poder deconstruir un poco el cómo se definía a sí misma. Y básicamente trabajamos mucho en su identidad relacional. La siguiente, gracias. La identidad individual es quien digo que soy a partir de mí mismo, mi historia de vida, mi autoconcepto y todo lo demás. Gracias. Edith aprendió que era una mujer que no tomaba buenas decisiones a partir de estas experiencias, a partir de la descalificación de lo colectivo. Por lo que dejó de intentar decidir nada, se descalificó completamente, dejó de intentar y se volvió a servir a lo que las demás le aconsejaban. Las demás, por supuesto. Edith reinterpretó su historia de vida, todos sus éxitos, todo lo que había hecho bien, todas las decisiones que había tomado bien, decisiones como tener hijos, criarlos bien, etc. Esto no contaba, porque lo que contaba era la gran descalificación reciente y las malas decisiones que estaba tomando, al menos su opinión de las mujeres a su alrededor. Eso la llevó a reinterpretar todo su pasado. Ella estuvo dispuesta a empeñar su identidad individual, a sacrificarla, con tal de ser readmitida nuevamente al contexto grupal, el de las mujeres, que son referencia para ella. Y bueno, entonces, al inicio, así estaba grosso modo, así era la estructura identitaria de Edith. Su identidad era principalmente el aspecto asociado con Carlos. Su identidad relacional estaba hasta arriba, era como mayor, era como el pilar crucial y central. Ella era esposa de Carlos. En una identidad colectiva un poquito más pequeña, ella es una mujer,
como las mujeres de las telenovelas, como María del Barrio, como todas ellas. Y en verdad eran un referente, y servían y funcionaba. Y más pequeño todavía era su identidad individual, una mujer que no sabía decidir. Y con esta etiqueta, pues yo tampoco la querría. ¿Cómo trabajamos? Insisto, nuestra intención era abordar desde un modelo estructural o estratégico. Entonces, le metimos intensidad. Hubo una parte en la que Noemí nos sugirió tomarla de los brazos, y mientras Ruth la tiraba de un lado, yo tiraba del otro, y la obligamos a visualizar cómo su conflicto de intereses, de dejar o no dejar a su marido, se la estaba partiendo en dos. No llegamos a tanto, pero fue muy intenso. Fue una técnica estructural de obligarla a visualizar algo que nosotros queríamos, porque éramos los terapeutas, queríamos que viera. Después quisimos reestructurar la percepción que ella tenía de sí misma. De ahí fuimos incidiendo en su identidad, y en esa parte sí hicimos una buena labor junto con ella. Metacomunicamos, nos enfatizamos mucho en, oye, ¿te das cuenta de que mientras tú estás platicando de cosas bien densas, te estás riendo? O que mientras estás platicando cosas cualquiera te pones a llorar. No detectas cierto imbalance, y entonces ella enfatizaba que ella no identificaba sus propias emociones. Básicamente, para poder distanciarse de su capacidad de decidir, tuvo que distanciarse también de lo que ella sentía, y negar que lo que ella sentía era amor, porque lo que le dijeron es que tú no estás enamorada de este hombre. Utilizamos muchas metáforas, le contamos cuentos, le hablamos de alacranes que ayudamos a cruzar el río, y que cuando lo cruzamos nos pica y lo volvemos a dejar en el río, y de repente usamos a los hijos como el palito con el que le estamos pegando para castigarlo, y etc. Usualmente nuestras metáforas la entretuvieron, y empleamos paradojas. Algunas paradojas las captó, otras las tomó literalmente. Y fue de esa literalidad como nosotros nos dimos cuenta por dónde ella quería conducir el proceso. Evidentemente, ella no nos dijo, quiero que lleves el proceso terapéutico por acá y por allá, porque no tenía quizá tal claridad. Pero con sus respuestas, con sus actitudes, nos iba orientando, y nosotros pudimos colaborar con ella en cuanto fuimos un poco más receptivos. Y finalmente, están las tareas conductuales. Tareas del tipo de, si extrañas tanto a tu marido, toma todas las cosas que le pertenezcan y necesitas llorarle. Entonces llévalo a un rincón de tu casa, acomódalo ahí como una especie de altar, y todas las tardes, entre 8 y 8 y cuarto, pues dedícale un tiempo para que puedas sufrir, para que puedas penar un poquito, pero solamente a las 8 y cuarto. Y si te dan ganas de llorarlo a las 6 de la tarde, te aguantas, porque torero de llanto es a las 8. Y finalmente, el enfoque con el que terminamos el proceso terapéutico fue narrativo. Narrativo para incidir todavía más en la identidad. El enfoque narrativo se clava mucho en cómo defino quién soy, qué narración hago de mí mismo, qué cuento me cuento acerca de la historia que yo me recorrido. Y pudimos hacer que ella reelaborara quién decía que ella era. Pero pasemos a la siguiente. Dos premisas importantes dentro de este proceso. La identidad requiere ser reconocida por los demás en contextos de interacción y comunicación para lograr existir. Ella decía, yo no sé decidir, y mientras estuviera con gente que le decía, tú no sabes decidir, la identidad se fortalecía. Con nosotros, los terapeutas, cuando decía, yo a veces decido, nosotros le pedíamos que abundara. ¿En qué momentos decides? ¿Te cuesta mucho trabajo decidir? ¿Qué resultados obtienes una vez que has decidido? ¿Lo haces bien o haces mal? Y al lenguajear, al hablar acerca de eso y ver su identidad reflejada en nuestras miradas, ella iba consolidando cada vez más esta versión de ella que tenía bastante vapuleada, pero que definitivamente ella prefería. Y ya validamos las opiniones de Edith en cada entrevista, confirmando sus elecciones constantemente, confirmando sus decisiones. Gracias. Y bueno, parte de las tareas que le dejamos era, haz un super ritual que te va a encantar. Y dice, no lo hice porque no lo había sentido. Luego le decíamos, bueno, podrás hacer tal cosa porque está sacando la super teoría. Y así Marta de Baile también lo dijo. Luego le planteamos metáforas y demás, y nos la aplicaba a las telenovelas. Decía, sí, como fulanita de la telenovela tal, que hizo tal cosa. Entonces nosotros con nuestras metáforas súper elaboradas no servían. Teníamos que empezar a utilizar sus metáforas. Cuando ella decía la chava de la telenovela tal, esa era una metáfora. Y en ese momento, en ese inicio del proceso, quizá debimos haber dicho, ¿has visto la telenovela tal? La telenovela donde sale, etcétera, y pasa tal situación. Pues quizá tú estés pasando una circunstancia parecida.
si estuvieras en lugar de tal protagonista de la novela, ¿tú qué harías? La verdad es que, al menos en mi caso, de repente fue el Marta de baile. Por eso. O sea, en serio. Gracias. Y las telenovelas, no voy a recurrir a ellas, no va a pasar. El especialista. Entonces podemos dividir la secuencia en la terapia, el proceso terapéutico, en 5 fases. En la primera fase, Edith no podía identificar sus emociones y no se consideraba capaz de tomar decisiones. Peleaba con Carlos cada vez que le veía y se arrepentía de haberlo echado de su casa, pero no podía admitirlo porque vivía en el mismo terreno de su mamá. Estos terrenos de Santo Domingo, donde es un terreno grande y toda la familia va fincando su trocito de su cuarto, luego el baño, luego la cocina y así como termitero. Luego discutía con su mamá constantemente. Cada vez que veía a Carlos, cada vez que lloraba a Carlos, la mamá la castigaba. Digo, evidentemente no como chavita, pero sí le decía, eso que estás haciendo está mal. Deberías ya buscar el divorcio, deberías de pedirle ya la pensión, y etc. En la primera fase le prescribió su ritual que ella eligió no hacer porque muy sabiamente, desde su propia sabiduría, no le encontró sentido. Gracias. En la fase 2, identificó que vivía dentro de un conflicto de intereses, por eso la jaloneamos. Decidió no buscar a Carlos ni pedir o esperar su ayuda, porque se dio cuenta de que Carlos no iba a dar más allá de lo que él estaba dispuesto a dar. En consecuencia, Carlos la buscó más para ofrecer su apoyo con los niños. En este momento, Edith pudo identificar que ella no estaba bien, pero estaba lo suficientemente bien para ser madre. De repente dejó de ser tan esposa de Carlos para volverse más esposa de sus 2 hijos, no recuerdo cómo se llama. Pero la identidad de madre en lo relacional sustituyó a la identidad como esposa de Carlos. Edith comenta en esta fase que hay hombres que le tiran el can, pero ella no les corresponde. Sin embargo, siente bonito que le estén tirando la onda. Se siente atractiva, se siente admitida por la sociedad, por una sociedad que no es únicamente el microuniverso de referencia, que son las mujeres que la rodean. Y aplicamos una dramatización para poder hacerla ver la situación. La dramatización fue el jaloneo. La fase 3. Carlos mantiene una relación con otra mujer. Ella lo descubre y nos viene corriendo a decirnos, hay otra mujer. Edith le pide ver a sus hijos como castigo. Ahí es cuando agarra a sus hijos como la varita para castigar. Y no, porque no quiere que conviva con la otra. Ella descubrió que Carlos se llevó a los niños a Cuernavaca, a la casa de sus papás, y de repente la otra iba en el coche y uno de sus hijos, el mayor, el de 6 años, convivió con ella. Nuevamente, Carlos a partir de que ella se retrae otra vez y deja de insistirle a Carlos atención, Carlos empieza a mandarle mensajes, empieza a llamarle de cuando en cuando para preguntarle cómo estás, y no hay discusiones. Carlos es más sutil. Aparentemente él reacciona mal ante la presión y termina buscando a Edith cuando ella se repliega. Ha dejado de discutir con otros acerca de qué opinión tienen de su relación y se guarda la toma de decisiones para sí misma, aunque no decida nada. Puntualmente le dijimos, ¿necesitas decidir ahorita? Y ella nos dijo, no tengo urgencia. Entonces le dijimos, pues date una tregua y no decidas nada hasta que termine el proceso o hasta que te sientas un poco más sólida. No tienes que tener prisa, eso le aliviana mucho. Introdujimos la metáfora que les comentaba de que cuando cruzas un alacrán y lo quieres ayudar, él te pica y etc. Y bueno, para el caso no sirvió de nada. La siguiente, por favor. Eso. Nuevamente, en la fase 4, Edith deja de presionar a Carlos. Es como una especie de vals, donde cuando ella empieza a necesitar de Carlos, regresa otra vez y Carlos retrocede. No sé, es como un tango. Y cuando Carlos retrocede, ella empieza a presionar hasta que se aproxima. Ella se da cuenta que presionar no sirve, retrocede a presionar, etc. Ahora, en la fase 4, se ven cada domingo. Y para ella, esta parte es intensa, porque cuando lo ve llegar los domingos, es como si fueran novios otra vez. Y es así padrísimo. Pasan todo el domingo juntos, nada más ellos dos y sus 2 hijos, y se van de campamento, se van de picnic, se van, o se quedan en la casa. Es todo padre. El problema es que cuando Carlos se va, es como si volvieran a cortar. Y una y otra vez. Es el ciclo de la bienvenida, el reencuentro, Carlos es amoroso, es fabuloso, etc. Son como novios y cortan. Entonces, ella tiene que decidir entre ya terminar la situación o quedarse con eso,
obviamente todo el mundo le dice, ya truena con él. Nosotros le decimos, ya truena con él, te hace daño. Cada vez que te le acercas, él te pica y te mete veneno y pasas mal toda la semana hasta que regresa el domingo. Y constantemente, en una ocasión, ella está saliendo por la puerta, se detiene en el umbral de la puerta y voltea, me mira a los ojos y me dice, oye Hernán, ¿está bien lo que estoy haciendo? Y entonces, obviamente sin saber qué decirle, le digo, pues únicamente utiliza tus emociones, que ya empezaba a ubicarlas, utilizarlas como una brújula y haz lo que tus emociones te digan. Si la decisión que estás tomando te hace sentir emocionalmente como gachito, como feo, si bueno o malo, totalmente polarizado el asunto. Si te sientes mal, entonces es una mala decisión. Si te sientes bien emocionalmente, entonces es una buena decisión. Y ella sonrió y se fue. Para cuando regresó, ya estaba más segura que era lo que quería, pero todo el mundo le decía, eso que tú quieres no está bien. Ella quería quedarse con Carlos, aunque tuviera a otra chava por otro lado. Entonces fue cuando se me ocurrió decirle, ¿lo prefieres compartido? Como haciendo referencia a la canción de... que la retoma Mijares. No, sí, Franco de Vita. Ok, pero sí la retoma el otro. Bueno, sí es de Pablo Milanés. Okay. Pensando que sería un referente que ella ubicaría y que le sonaría, no sería tan extraño con nuestros alemanes o metáforas extrañas. Y ella no sabía qué contestar. En ese momento, para mostrarnos una significación, entra Noemí, la toma de las manos y la empieza a presionar mucho. Dice, ¿lo prefieres compartido? Pero en verdad, ¿lo prefieres compartido? Así presión, 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 hasta que ella se quiebra y dice, sí, sí lo prefiero compartido. Entonces, así termina la sesión. Y a la siguiente, ya como un último intento, pasamos a la siguiente, por último intento. Gracias. Ella, al final ya casi al final del proceso, ella se da cuenta que sí, que prefiere a Carlos como sea, o lo más de Carlos que pueda tener en ese momento. Empieza a negociar tiempos, empieza a aceptar lo que le puede dar y empieza a darse cuenta de que se vale, de que aunque la gente le diga, estás loca por decidir eso, una mujer de veras no decide eso, ella le vale. Ella está tomando su decisión y está segura de... Ay, por si las dudas, le dijimos, tú eres una mujer que ama demasiado, pensando que sería un referente literario, que yo asumo que cometo mucho ese error de utilizar un lenguaje que quizá no sea propio del contexto del interlocutor. Entonces, obviamente ella lo tomó literal y dice, sí, amo demasiado porque me entrego, porque le echo ganas, porque soy apasionada y porque me merezco amar de esta manera. Y pues con una sentencia como esa, pues, ¿qué le dice uno? Entonces, fue demente al decir, sí, le hizo mucho, mucho sentido. Entonces, al ver eso, el equipo terapéutico, que eran el resto de mis compañeros, que estaban del otro lado de la cámara, pues le manda un mensaje por escrito que, en palabras más, palabras menos, consiste ya netamente en lo narrativo y ya más allá de las paradojas. Dice, te felicitamos mucho por tu lucha y las buenas decisiones que tomas. Te invitamos a continuar de este modo porque eres una mujer que ama demasiado. La sonrisa de la mujer fue indescriptible. Entonces, terminamos el proceso, nos vimos un mes después o algo así, después para ver cómo iba, cómo seguía. Y ella nos cerró con esto. La terapia me ayudó mucho, sobre todo porque ustedes me dijeron que soy una mujer que puede salir adelante, que soy fuerte y que puedo confiar en las decisiones que tomo. Es decir, ella aprendió de sí misma justo lo contrario a lo que le habían enseñado en los últimos momentos. Entonces, así termina estructurada su identidad, de grosso modo. Tenemos que, en el proceso terapéutico, los aspectos de la identidad de Edith se han recomodado. Hasta arriba tiene su identidad individual. Más que esposa, más que hija, más que amiga, más que madre, más que todo, ella es una mujer que ama demasiado. En lo relacional, que es lo que le sigue, ella sigue siendo esposa de Carlos, pero antes que ser esposa de Carlos, ella es una mujer, ella es Edith. Y se lo preguntamos puntualmente, oye, está bien que tomes esta decisión de estar con Carlos, de perfil compartido y todo esto. Pero si de repente sintieras que te está haciendo daño, ¿qué harías? Es no, si me está haciendo daño, me alejo. Porque, y aquí inserta su identidad como madre. Porque si me está haciendo daño, entonces yo ya no podría ser una buena madre para mis hijos. Así que voy a estar con él en tanto que pueda y que sea sano. Y hasta el final,
se permitió colocar su identidad colectiva. Ella es una mujer, como Marta de Baile. No se llama como a las telenovelas, pero bueno. Entonces, la propuesta con todo esto, a considerar las identidades, es que cabe considerar la posibilidad de explorar el modo en el que el paciente, cliente o la paciente clienta le significan los aspectos individuales, relacionales y colectivos de su identidad para poder promover un cambio en la jerarquización que hace de estos grados, estos rangos de significancia. De tal forma que al reorganizar su identidad, la persona modifique su postura frente al mundo y promueva un cambio en las identidades colindantes, las identidades que están alrededor suyo, los hijos, su esposo, etc. Y ya, empiezo como termino. Me gusta esta frase de Eduardo Galeano del libro de los abrazos, que es: al fin y al cabo, somos todo eso que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo que necesita en una vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. Pues, siempre estamos cambiando y hay que asumir eso en el proceso de trabajo. Muchas gracias. Bueno. Sí, ahora sí. Siéntate por acá. Sí. Bueno, la maestra Patricia de Buen es el turno de hacer las preguntas. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Agradezco mucho que me hayas permitido participar nuevamente en este proceso y de esta manera. Siempre admirando lo que haces, y lo sabes, en esta relación que tienes contigo mismo y con el mundo y con tu afán y tu gusto y tu emoción de conocer y de saber, de participar y sobre todo de cambiar, ¿no? Y de transformarte. Y lo digo sobre todo porque hay una parte en la que yo quisiera que tuviéramos platicar y ahondar, que tiene que ver con esto que te refieres a tu experiencia en la residencia. Al final haces una muy clara decisión al respecto de ello, que me gustó mucho, y por ese lado, bueno, pues qué bueno que estamos aquí y estamos juntos y que vas a seguir en este camino, y muy favorable para mucha gente que se acerca aquí como terapeuta. Muchas felicidades. Mira, hay una parte que tú planteas al final de tu trabajo, que creo que es desarrollada alrededor de todo el trabajo, ¿no? Esa es la parte, es con esa capacidad de síntesis que tienes, y entonces dices, no, te sorprendes, pero a veces así pasa, ¿no? Esa sorpresa. Lo que quisiera es que me hablaras de estas habilidades y competencias profesionales que fuiste adquiriendo a lo largo de esta experiencia académica y de esta experiencia también clínica, ¿no? O sea, en tu formación como clínico, como psicólogo clínico, como psicoterapeuta. Sobre ello quisiera que platicaras, que nos comentaras qué quiere decir todo esto en relación a este momento que están viviendo y también a esta posibilidad de presentar un caso como el de Edith, ¿no? Todo lo que significó pensándolo desde el concepto y desde la teoría y desde la práctica clínica y de muchas otras, este trabajo sobre la identidad que a mí me Sí, creo que este caso retrata mucho la evolución que yo fui teniendo a través del contacto con cada situación clínica a partir de mi experiencia en la residencia. Inicialmente yo tenía una percepción donde efectivamente el terapeuta es una autoridad, está incuestionable, etc. Es mucho estrés el que yo tengo que tener las respuestas y la gente viene a mí a que les conteste qué hacer. Pues yo tengo que hacer este cofre de soluciones que la gente espera. Y posiblemente muchas veces es la expectativa de las personas. Y entonces, será mucha responsabilidad, pero trataba de hacerme cargo, obviamente de manera muy no funcional. Y lo que aprendí en la residencia, a partir de las situaciones clínicas y de lo que fuimos viendo en teoría, particularmente con las perspectivas postmodernas, los enfoques colaborativos y etcétera, es que la psicoterapia es un proceso de coparticipación, una co-construcción de alternativas.
yo no tengo que tener las respuestas. Puedo tener, como especialista, puedo tener conocimiento de teorías de la personalidad, puedo tener algunas estrategias, datos estadísticos, experiencias previas de casos anteriores y demás, pero eso es la mitad de la solución. La otra mitad lo aporta la persona como un especialista, no solamente en su vida, sino quien tiene el enfoque directo de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, yo no puedo encontrar ninguna solución si la persona no me ayuda, y yo no puedo hacer ningún trabajo terapéutico si no escucho. Entonces, algo que, por ejemplo, aprendí con Edith es que de repente yo puedo sentirme muy especialista y aplicar una super tarea que le va a funcionar, y si me la compra, entonces la persona puede estar gastando y desperdiciando su propia energía, tratando de hacer lo que yo le digo, y como yo soy el especialista y no le funciona, entonces quien está equivocado no soy yo, es ella, y se va de la terapia con mayor frustración de la que llega. Entonces creo que es una postura más respetuosa, es decir, puedo tener un liderazgo y puedo ayudarte siempre y cuando tú también me eches la mano, somos un equipo, vamos a la par, y además esos son uno de los aprendizajes más fuertes que obtuve. De eso también es desgloso el que yo no me hago responsable de la persona. Si la persona toma decisiones respecto a su vida, es porque es su vida y está en sus manos. Yo puedo acompañarle, puedo orientarle, puedo hacer mi mejor esfuerzo desde una noción, por supuesto, ética, pero no tengo responsabilidad en su vida. Esa parte me exime de, no sé, de repente mucha gente allá afuera dice, es que como tú eres terapeuta, tienes que tener un terapeuta, y tiene que ver mucho con el enfoque psicoanalítico y demás. Y creo que en el punto en el que yo no me hago responsable de la gente, y yo creo que la gente tiene lo necesario para salir adelante, entonces puedo terminar la terapia, puedo cerrar la sesión, realmente será quedarme masticando incógnitas de cómo le haría, etcétera, como cuando te dicen una adivinanza y tratas de resolverla, pero sin la carga emocional que la persona traía. Puedo empatizar, puedo todo, pero todo se cierra cuando la sesión termina, porque la persona es suficiente para llevarse lo que trajo a la terapia. Creo que desde el enfoque humanista, recién adquirido, creo que la persona tiene todo lo necesario para hacer frente a sus problemas. Mi charla únicamente es decirle, esta herramienta que tú tienes y que te funciona en estos casos que me cuentas, igual y también te funcionan en estos otros o en estos otros. Valdría la pena intentarlo. Y si no funciona, entonces el solo hecho de haberlo intentado ya le abre a la persona la posibilidad de que tenga un poco más valor del que esperaba, de que tenga capacidad para vencer sus miedos, y etcétera. Creo que muchas personas, frente a varios de los problemas que afrontamos, si no es un problema que pueda resolver, ni siquiera lo ven, ni siquiera le toma importancia y pasa adelante. Entonces la gente puede, y yo solo le doy un poco de velocidad a su proceso y un poco más de precisión. Tú, para eso utilizas un término que me llama la atención, quisiera que me lo explicaras un poco más, que es el liderazgo. ¿Qué quiere decir eso de liderazgo? No sé al que estás mencionando. Y el uso del término cliente, también habíamos platicado al respecto, ¿no? Los pacientes, clientes, que significa que o sea, no es un término fácil, es un lugar más que ocupa el otro, con ese nombre, ese lugar. Quisiera que en esos dos elementos, conceptos, categorías. El nombre de mi interlocutor dentro del consultorio es, sí, es todavía para mí un conflicto, porque paciente no me gusta, porque es una persona que por sí misma identificó que tiene un problema, a menos que le haya mandado, que ha empezado a movilizarse para generar el cambio y que me ha invitado a su proceso de transformación, me ha invitado a su proceso terapéutico. Entonces, con esa iniciativa, con esa voluntad, sería muy descalificante el que yo le llamara paciente. Pues después de que hizo eso, yo le digo, estás enferma, o estás enfermo. Es como para, etc. Entonces, trato de buscar una palabra más adecuada. Cliente no me gusta, porque lo siento extraño. Sí lo uso, pero no termina de gustarme. Consultante, pues tampoco, y así. Entonces, usualmente me refiero a mi interlocutor en el escenario clínico como la persona que va al consultorio, o la persona que tome servicios, o cosas así. Pues creo que el punto es la persona. La persona, sí. Sí, no entro en detalles. Sí. Y la cuestión del liderazgo creo que es un rol en el que es mi papel el plantear alternativas a la persona, decir, mira, yo creo que si voy a dar consejos, por ejemplo, que sea, yo creo que podrás hacer opción A, opción B, opción C, o cualquiera de las que no se me ocurren. Jamás dar un consejo directo de, podrás hacer esto, porque entonces ya estaría siendo directivo. Como líder puedo decirle, está en ese escenario, tú elige.
puedo ponerle mis herramientas en sus manos, como sobre la mesa, y orientar de qué creo que considero que podría ser la solución. Pero finalmente la decisión la termina tomando esta persona. El cómo configura el camino hacia su solución lo decide esta persona. Y mi labor como líder es como ser su Sherpa, es acompañarle en el safari, decirle por dónde hay leones, por dónde hay acantilados, por qué rutas puede ir un poquito más rápido, por cuáles de plano mejor ni pasar, a menos que quiera experimentarlo. Y ya, acompañarle, no tomar decisiones por él, sino pues sí, ser un facilitador. Lo contrario sería ser más directivo. Y en ese caso... o sea, el control del liderazgo sería ser directivo. De alguna manera, así lo entiendo. Desde lo directivo, puedo equivocarme, es mucha responsabilidad, porque es como tomar decisiones a ciegas. Y sería tomar decisiones de las que no me voy a hacer cargo de las consecuencias. Esa persona va a afrontar las consecuencias y yo voy a nada más mirar y voy a decir, ¡ay, me equivoqué! Híjole. Y ya, entonces, así defino mi postura de líder. ¿Tú la piensas así? Sí. ¿A partir de...? No lo sé, podría recurrir a Moscovici. ¿En qué sentido se te ocurre? ¿Cómo lo piensas? En que finalmente el liderazgo sí está cimentado por la persona que lo requiere. El líder surge a partir del contexto grupal, de una necesidad del grupo. Yo me alquilo como líder, de alguna manera. Sin embargo, la gente que ubica una necesidad va y me busca. Y es ahí donde cobro significancia, donde mi labor tiene sentido. Entonces, en tanto que la persona demanda de mis servicios porque existe la necesidad, yo tengo sentido en su vida. Pero en cuanto la necesidad se soluciona y ya no hay problema, pues yo me repliego y pues ya me convierto en un consejero al que la persona recurrirá con un correo electrónico, un confidente en el que de repente por WhatsApp me dirá, oye, fíjate que sí regresó mi novia y le voy a decir que no hay problema. Y yo le digo, felicidades por tu decisión, algo inocuo pero reafirmante. Y así, mi rol va cambiando, pero cuando la persona lo necesita, yo tengo que ser ese líder. Ya después puedo claudicar y irme desdibujando de su vida. Siguiendo con esta idea de las consideraciones finales, que son reflexiones, sobre todo con respecto a cómo tú haces las cosas de la reflexión y de la construcción de algo diferente en tu trabajo, por ejemplo. Esta reflexión sobre lo que es este momento en el que tú estás, ¿qué sigue? O sea, pensarte como terapeuta familiar, considerando todo lo que aquí estás trabajando, ¿qué te gustaría, no decir, aprender? ¿Qué queda además? Que se genera en este aprendizaje interior en la residencia. Se generaron, yo creo que muchas novedades, pero también dificultad para terminar unas 2 años y es bastante, pero no es suficiente.